bueno, el Señor nos permite poder tomar este tiempo. Y bueno, te invito para que vayamos a la palabra de Dios y te invito para que en esa porción bíblica que leímos, quiero tomar una frase y enseguida nos vamos a entrar al tema de esta tarde ya. Una frase que está en uno de estos versículos y voy a tomar. La frase es la siguiente, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 11. Y la frase está en el versículo número 28. Dice la frase, este texto bíblico: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero la frase que quiero tomar para usar y compartirte el mensaje de esta tarde es: probarnos a nosotros mismos. Pruébese, dice aquí la Biblia, pruébese cada uno a sí mismo. Claro, el contexto ya lo sabemos, el contexto tiene que ver con la cena del Señor, la Santa Cena, así la estableció el Señor Jesucristo, y un evento sumamente importante. Y el término prueba en la Biblia, o probarnos, hermano, implica seriedad. Implica también, hermanos, una enorme seriedad. Y con seriedad quiere decir la idea que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, toma tan en serio sus estatutos, sus mandamientos, y en este caso, porque el contexto es la ordenanza de la Santa Cena, que tuvo evento cuando se escribió primera carta a los Corintios. Se dice que probablemente fue antes de los evangelios, se escribió Corintios esta carta primero, pero ya habían pasado 20 años y mira lo que nos dice la Biblia aquí en esta carta. Nos dice que la iglesia de Corintio habían descuidado, se habían desviado. En otras palabras, habían tenido muy en poco la Santa Cena del Señor. Y el mismo apóstol les dice: oigo que hay entre ustedes divisiones, oigo que hay entre ustedes pleito, oigo que hay entre ustedes esto, ¿verdad? Y el apóstol Pablo obviamente les confronta, ¿verdad?, para hacerlos volver al camino correcto. Tener en poco no es cualquier cosa, tener en poco la cena del Señor. Así como no es tener en poco, dice la Biblia, en la carta a los Hebreos, dice la palabra de Dios: hay de aquel que viviere por inmunda la sangre de Jesucristo. Dios no anda jugando. Dios no juega ni con sus mandamientos, ¿verdad?, ni con lo que Él establece. Si es verdad que es lento para la ira y grande misericordia, si es verdad que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice la Biblia, ¿verdad?, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es verdad que el Señor es muy misericordioso. Hermano, si el Señor nos pagara, Dios nos pagara conforme a nuestros hechos, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Es más, no tendríamos salud, no tendríamos trabajo, seguramente nuestra vida no sería normal, aparentemente normal, si el Señor nos pagara como nuestros hechos. Mas sin embargo, la Biblia dice, por eso dice que Él es grande en misericordia. Misericordia significa amor a la miseria. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo creen que nos ve Dios? ¿Cómo ve? ¿Nos ve por nuestros actos? ¿Nos ve por lo que somos? ¿Nos ve por la capacidad que tenemos? Sí. ¿Nos ve por nuestra apariencia física? Bueno, algunos dirán: bueno, mi apariencia no es tan mala, ¿verdad? Así nos ve Dios, por nuestra apariencia física. ¿Sí? Nos ve la calidad de... Bueno, estos no son tan caros, ¿verdad? Son más caros del hermano. Dios ve la calidad de tus zapatos. Dios ve la marca de la ropa que usas. Dios ve la marca del celular que usas. ¿Sí ve eso Dios? Dios no ve eso. A Dios no lo podemos apantallar con la nueva tecnología, ¿verdad?, ni con el bolso o con la cartera. Iba a sacar mi cartera, pero no se vayan a espantar, hermanos. Es una marca carísima. ¿Quién sabe qué será piel de quién sabe, verdad? No sé, antes las pieles eran muy codiciadas, no sé ahora. Pero Dios, hermano, Dios es tan misericordioso y bondadoso, que nos da tantas oportunidades, ¿verdad? Y que en ocasiones, hermano, si no tenemos cuidado, esas oportunidades se van a terminar. Tienen un límite. Eso dice la Biblia, ¿verdad?
que Dios, si es paciente, ¿no?, para con nosotros, si es misericordioso, aunque también dice la Biblia, no tendrá por inocente a culpable. ¿Verdad? Y el Salmo 37 dice el salmista, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia cuando prosperen. ¿Prosperan los malignos, hermano? ¿Sí prosperan? ¿Te va mejor? A veces algunos piensan que, oye, hay personas que les va mejor, y eso que son, y eso que hacen esto y hacen otro, y pueden maldades, y parece que les va mejor. Mira lo que dice la Biblia: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia cuando prosperen, porque ¿cuándo serán? Cortados como la hierba y echados en el fuego. O pronto Dios tratará con ellos. Hay algo, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice la Biblia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuentas. ¿No? ¿Cuánto tiempo hay personas que pueden y han logrado engañar por años, tal vez a su familia, tal vez a un país, tal vez a un gobernante o un rey, pero a Dios, con Dios no se puede. Por eso dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Así que no es casualidad cuando las personas, hermano, o tú y yo revisemos nuestra vida, si no estamos sembrando de manera correcta, si no estamos sembrando todos los días en nuestra vida lo honesto, lo verdadero, lo justo delante de Dios, si no estamos viviendo una vida limpia, una vida como Dios la demanda en su palabra, si no estamos sembrando eso cotidianamente, hermano, no es casualidad que el día de mañana cosechemos ¿qué? Lo malo. No es casualidad. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que sembramos, ¿no?, vamos a cosechar. ¿Tienes buenos amigos? ¿Sí? ¿Tienes buenos amigos? ¿Hermano, usted tiene buenos amigos? Sí, tiene buenos amigos. Pero me imagino que hace un trabajo de sembrar por años una buena relación, ser honestos, ser transparentes, ser leales, ser etcétera. Me imagino que eso un buen amigo no lo consigues de la noche a la mañana. ¿Lo sigue qué? ¿Un buen amigo? La primera persona que le topas y dice, no quiero ser tu amigo, si somos amigos, desde este momento somos amigos. Ni siquiera lo conocemos. La amistad, la verdadera amistad, viene con el tiempo, la prueba, la adversidad. Se dice, inclusive ¿verdad?, que los buenos amigos, ¿dónde se conocen? Cuando estamos en una adversidad, ahí se muestran los verdaderos amigos, ¿verdad? Personas que realmente se interesan por nuestro bienestar, personas que realmente se interesan, muestran un verdadero interés. Y la frase que dice aquí la Biblia dice: pruébese que nos probemos o nos examinemos, ¿no? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce perfectamente cada palabra, cada pensamiento. Dios conoce perfectamente nuestras vidas. Inclusive a los más jóvenes Dios sabe perfectamente. A los pequeñitos Dios sabe perfectamente. Dios lo sabe, ¿verdad? Por eso la importancia. ¿Nos podemos esconder de Dios? ¿Verdad que no? A donde vayamos, ahí está Él. Dice el salmista, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. O si subiera a las alturas, ahí estás. Le da dando a entender el salmista que no podemos escondernos de la presencia de Dios, aunque a veces pensamos que sí, ¿verdad? Es que nadie le vio. Nadie se ha dado cuenta. No, sí, Dios se da cuenta. Dios nos observa. Dios nos ve. Y mire, hermano, esta hermosa ordenanza, importante ordenanza que el Señor Jesucristo entregó a su iglesia, la iglesia que Él mismo formó, que Él mismo preparó, que Él mismo capacitó, caminaron con Él, lo vieron al Señor, lo vieron hacer milagros, también lo vieron entristecerse, también lo vieron. Los discípulos, me refiero, lo vieron porque anduvieron con Él, lo vieron llorar en el sepulcro, aún sabiendo que iba a resucitar a su amigo Lázaro, lo vieron llorar porque la Biblia dice que Jesús lloró, ¿verdad?, al ver a
las hermanas de Lázaro y a ver esa multitud de familiares de Lázaro que estaban llorando ahí en el sepulcro. Ya tenía su cuerpo varios días, ¿verdad? De haberlo sepultado. Inclusive una de sus hermanas le dijo: Señor, ya huele mal, ya es de 4 días, Señor. Y más, sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesús lloró, aún sabiendo que minutos después iba a clamar y iba a decir: Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y entonces el que estaba muerto, dice la Biblia, resucitó, ¿verdad? Y salió del sepulcro y mandó el Señor Jesús que quitaran los lienzos con los cuales lo habían muerto en su cuerpo, ¿verdad? Por lo que quedaba de su cuerpo, y Lázaro resucitó, ¿verdad? Y ahí está esa hermosa promesa de Dios. Ahí en ese capítulo, San Juan, capítulo número 11 también, donde dice el Señor Jesús, declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque por la gracia de Jesús y por la sangre de Jesús, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador personal, dice la Biblia, ¿verdad?, que por su sangre y por sus méritos hemos sido lavados, perdonados, justificados, y ya no hay ninguna condenación para el que esté en Cristo Jesús, ¿verdad? Y podemos confiar plenamente de que no moriremos físicamente, sí, pero no moriremos eternamente. A eso se refiere Jesús: no morirás eternamente, vivirás para siempre. Esa es la promesa de Jesús, y podemos descansar en esa hermosa promesa. Pruébese cada uno a sí mismo, ¿no? Hermano, hoy, bueno, yo entre semanas procuré decirle a varios de los miembros de la iglesia que mandaran mensaje a los demás para que preparáramos nuestro corazón orando, en ruego, súplica. ¿Por qué no en ayuno? No es malo que ayunes, hermano, puedes ayunar. Claro que se puede ayunar, nada más. No se lo digas a nadie, no porque sea un delito. El ayuno es algo muy íntimo con Dios, es entre Dios y nosotros. Así es el ayuno. Lo pueden hacer congregacionales, y también se puede hacer, y si lo hacen iglesias cristianas o evangélicas o bautistas, me imagino que lo hacen, ¿verdad? El ayuno también, pero ¿no?, se recomienda que el ideal del ayuno siempre es algo personal y muy privado, ¿no? El ayuno. Y el ayuno, hermano, no tiene nada que ver con la comida solamente. Algunos creen que ayunar es: pues voy a dejar de comer carnitas y barbacoa. No. No voy a dejar de tomar coca y café. No, algunos se dejan de tomar café, se mueren, no pueden durar tantos días. Sería un verdadero ayuno, ¿verdad? El sacrificio de los que, bueno, a mí también me gusta el café. Sí sería un buen ayuno, ¿verdad? Señor, no voy a tomar café tantos días y tan seguido. Sería un buen ayuno para bienestar de mi cuerpo también, ¿verdad? Pero sobre todo, hermano, recuerda, el ayuno no es solamente con cosas materiales. El ayuno tiene que ver con cosas materiales también, pero principalmente el tiempo de oración con Dios y de alimentarme de su palabra. Ese tiempo especial para orar en su presencia, examinar la Biblia, alimentarnos de la palabra de Dios y de la oración, ¿verdad? Pero una oración obviamente no de 5 minutos ni 10, sino que ese hermoso tiempo de oración que puede ser, bueno, sé que hay personas que oran, cristianos que oran, y pueden durar orando en oración, un tiempo de oración, 3 horas, 4 horas, 5 horas y más horas corridas, sin parar. Qué bendición. ¿Has estado con alguien así? Júntate con alguien, hermano. Bueno, no digo que yo soy ese, júntate con alguien que dedique tiempo para orar. ¿Sabes por qué? De que hay realmente un verdadero interés, ¿verdad?, de tiempo con Dios. Es más, ni siquiera mides el tiempo, ni siquiera lo mides, sino puedes pasar los minutos, las horas en esa hermosa comunión de oración con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo y obviamente con la palabra de Dios. Dice la frase: pruébese cada uno así
misma. ¿Te preparaste, hermano, en oración? ¿Te preparaste, hermano, estos días? ¿Te has preparado? ¿Sabes, hermano? Debemos prepararnos todos los días. Debemos buscar al rostro de nuestro Dios todos los días. Y no solamente para celebrar la Santa Cena, sino siempre debemos, porque la Biblia dice que somos llamados. Dice el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta, dice el apóstol Pedro, como aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Somos llamados a la santidad, y santidad en la Biblia, hermano, no se refiere a que andemos así, como que no rompemos un plato, ¿verdad? Y que andemos nada más así con las manitas, o que se haga una dolor en nuestra cabeza. A eso no se refiere la Biblia con santidad. Santidad, santo, significa apartado, separado, ¿verdad? ¿De qué? Del malo, del pecado, del mundo, o de cualquier cosa que estorbe, para consagrarnos a Dios, a las cosas de Dios, a lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos, ¿verdad? Sea orando, sea testificando, sea dando testimonio, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas en la vida que podemos hacer, debemos hacer los cristianos, ¿no, hermano? Y necesitamos ir constantemente a la presencia de nuestro Dios, recordando, hermano, que nuestro Dios, todo lo que ha hecho y Él ha establecido, lo pone como algo sumamente importante y valioso para Él. ¿Cómo debemos llegar para presentarnos delante de nuestro Dios? ¿Cómo debemos llegar, hermano? ¿Cómo debemos llegar? ¿Cómo? Sí. Debemos rogarle que nos bendiga. No para salvación, porque la salvación es inmediata y es una sola vez, la salvación de nuestra vida. Pero sí para que purifique nuestras vidas en la santidad progresiva, la madurez. Como la Biblia dice en Efesios capítulo 4, hablando de la iglesia, dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Hasta que todos lleguemos, ¿quién? El cuerpo de Cristo. Todos lleguemos a qué? A la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo. Y ahí dice la Biblia, hasta que todos lleguemos como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A esa madurez que Dios espera en cada uno de nosotros y está tratando o promoviendo en nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, que limpiemos nuestras vidas para servir a nuestro Dios como Él merece. ¿Sí? Vamos en el contexto de esta porción bíblica, dice el versículo 17, donde leímos al principio, bueno, fue el primer versículo. Mira lo que estaba pasando en ese tiempo y por lo cual debemos estar alerta también. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11, 17, dice la palabra de Dios y el apóstol, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pregunta, hermano, pregunta, ¿para qué debemos congregarnos? ¿Para qué debemos congregarnos? Y te pregunto más directamente, ¿para qué te congregas tú? ¿Para qué vienes a este lugar, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué vienes? ¿Vienes por compromiso? ¿Vienes por qué vienes? ¿Porque te traen? ¿Vienes porque sientes que es tu obligación? ¿Por qué vienes, hermano? Mira que dice aquí la Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Algunos de ellos, se estaban congregando y no era para lo mejor, sino para lo peor. Buena pregunta para nosotros, hermanos, hermanas, ¿para qué nos congregamos? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Mira, si el propósito está correcto, si tu motivación es correcta, y si nuestras motivaciones y propósitos están correctos, es decir, en armonía con la palabra de Dios y lo que Dios quiere, entonces va a haber bendición en tu vida. Entonces las cosas van a ser diferentes. Entonces ya tú mismo vamos a tener la iniciativa en todo momento y en todo tiempo. Nos vamos a preparar y nadie nos va a tener que decir lo que tengamos que hacer, porque cuando estamos en armonía con las cosas que debemos hacer, ¿por qué debemos hacer y para qué las debemos hacer? Ahora, muchas veces decimos, bueno, Dios merece lo mejor, ¿o no? ¿Sí merece Dios lo mejor? Claro que merece lo mejor. Entonces, ¿por qué no hablemos de lo mejor? ¿No? Lo mejor de todo, absolutamente de todo.
sea tiempo, sea esfuerzo, sea lo que sea, lo que Dios me pida que haga, eso lo voy a hacer. ¿No? Recuerdas en otro contexto, pero recuerdas cuando Dios le pide a Abraham a su único hijo. Se lo pidió en sacrificio y era su único hijo. Y es más, hasta Dios iba a decir, Dios se tardó, pero no, Dios es perfecto, ¿verdad? Dios no se tardó. Pero Abraham bien pudo haber dicho a Dios, oye, me das un hijo cuando tengo 100 años y ahora me lo pides para que te lo entregue a sacrificio. ¿A poco me vas a dar otro? Si lo podía haber dado o más. Pero más sin embargo, la Biblia le dice, cuando Dios le dijo a Abraham, por eso Abraham es el padre de la fe, ¿ves? Le dijo, dame tu hijo en sacrificio. Y Abraham fue inmediatamente. Llevó unos siervos, servidores, y su hijo no era tan pequeñito como para cargarlo. Su hijo tenía tal vez aproximadamente 12 años, su hijo Isaac, el hijo de la promesa, porque la Biblia dice que yendo en el camino, ¿verdad? Su hijo le preguntó a su padre Abraham, padre, ¿y el cordero? Sabía perfectamente Isaac, ¿verdad? Había sido instruido correctamente por su padre, y le pregunta, padre, el cordero, y la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Jehová proveerá. No, la confianza de ese hombre de Dios, la confianza. Mira, a veces Dios nos pide cosas más insignificantes y no estamos dispuestos a dárselas. ¿Te imaginas que Dios nos pidiera a nuestros hijos? O que Dios te pidiera a tu único hijo, a tu única hija, a lo mejor, que te la pidiera en sacrificio, que la mataras, porque eso le pidió a Abraham, que la sacrificara a su hijo Isaac, ¿verdad? No. Si a veces Dios nos pide cosas más pequeñas o insignificantes, y a veces no estamos dispuestos a darle esas cosas. Eso habla, hermano, de que no tenemos un real compromiso con nuestro Dios. Un verdadero compromiso. Señor, lo que tú me pides, yo te lo voy a dar. Lo que tú me demandes, lo que tú quieras de mí, te lo voy a dar. Lo que sea. ¿No? Y no de ninguna manera tratar de condicionar a nuestro Dios absolutamente de nada. Dice la Biblia, el siguiente versículo, pues en primer lugar dice el apóstol, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Cuidado, hermanos, sigue habiendo divisiones en las iglesias. Cuidado. Y bonito lo había también. Y en parte lo creo porque es preciso, dice el versículo 19, porque es preciso. Mira qué interesante que dice la Biblia, porque Dios conoce todas las cosas. Dice, porque es preciso. ¿No? Está haciendo una aceleración importante. Está haciendo una declaración importante de Dios. ¿Ya? Es preciso, dice el versículo, que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones. ¿Para qué? Se haga manifiesto entre vosotros los que sois aprobados. O sea, quiere decir que hay unos que están aprobados y otros que están reprobados. ¿Verdad? No, hermanos, no debemos estar dentro de los reprobados. Debemos estar dentro de los aprobados por Dios. Y eso es algo importante que tenemos que trabajar en nuestra vida. Pablo le dijo a Timoteo cuando le escribió una de las cartas a ese joven que lo consideraba su hijo en la fe, al joven Timoteo, y Pablo le dice, primero le da unos consejos de advertencia, porque Timoteo era un joven y al estar pastoreando una iglesia que el apóstol había, claro, Dios lo había guiado, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, se ejempla a los creyentes, se fe y voluntad. Pero también Pablo le dice al joven Timoteo, ¿no? Que tuviera cuidado, ten cuidado de la falsa doctrina, ten cuidado de esto, se decían las cosas, pero también le dice Pablo a buen Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado. Y algo importante le dice, Pablo a Timoteo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, hermano. Si nos hiciera Dios un examen en este momento, ¿cómo saldríamos, hermano? Palomita, ¿saldríamos palomita en todo? Hermano, si Dios examinara nuestro corazón, nos llamara cuentas, ¿cómo saldríamos?
Híjole, a lo mejor, pues yo de panzazo, pero sí paso, de panzazo raspado, pero sí paso. No, hermano, nuestro Dios quiere que estemos aprobados por Él, aprobados en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Bueno, felicito a los hermanos y hermanas que son, en sus trabajos son, bueno, no me consta, yo no los voy a enviar, no los vigilo, pero creo que algunos hermanos y hermanas son muy puntuales en su trabajo y cuidadosos de su trabajo, que bueno, gracias a Dios. Dan buen testimonio en su trabajo, que bueno, gracias a Dios. ¿Sabes? Eso es bueno. Pero ¿sabes qué es más importante? Es más importante primero Dios antes que el trabajo. Hermano, pero entonces, ¿qué vamos a comer? No, ese no es el problema conmigo. Eso pregúntaselo a Dios. O sea, yo se lo pregunté, está en la Biblia. Hermano, pero entonces, ¿no es más importante el trabajo porque el trabajo nos da de comer? No. Es más importante Dios. Es más importante Dios. ¿No es el primer mandamiento amarlo a Él por sobre todas las cosas? Claro que sí. Porque cuando ponemos un trabajo o cualquier cosa antes que a Él, entonces estamos quebrantando el primer mandamiento de nuestro Dios. Y estamos diciendo, no confiamos en ti. ¿Estoy confiando más? No. En mi trabajo, en mi profesión. No. Hermano, que tu trabajo o nuestros trabajos allá afuera, las personas nos conozcan si por ser un trabajador honesto, responsables, puntuales, comprometidos con nuestra palabra, ¿verdad? Si yo le digo a mi patrón, ¿sabes qué? Yo vengo a trabajar cada día, voy a ir porque comprometí mi palabra. Si no me comprometí, firmé un contrato de que en el contrato tienes que trabajar tantas horas extras y después de estas horas extras a la semana tienes que trabajar tantas horas triples, pues sí, firmé el contrato, me comprometí, tengo que cumplir, porque firmé un contrato, tengo que cumplir mis compromisos, ¿verdad? Bueno, antes, en el periodo se dice que un tiempo en México, no sé si en otros lugares, hubo un tiempo en el que la palabra valía. La palabra valía. Una persona que comprometía su palabra, la respaldaba. No tenía que firmar. Se comprometió. Yo dije que iba a hacer esto, sí, no, que se haga. Yo dije eso, sí, que se haga. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya es papelito, ¿verdad? Y algunos hasta te quieren grabar, te graban, ¿verdad? A escondidas, ¿verdad? De los demás te graban. Mira, es que tú dijiste. Mira, es que tú dijiste, ¿verdad? Y pasa como las grabaciones que luego pasan en algunos lugares, ¿no? Nada más ponen lo que les conviene en la grabación, no ponen toda la grabación completa, ¿verdad? Para tratar de comprometerte con algo que sí dijiste, pero que está fuera de contexto todo, ¿no? Debemos de tener cuidado, hermanos. Dice enseguida la Biblia, cuando pues os reunís, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Mira lo que dice la Biblia. Unos tenían hambre y otros se embriagaban. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque la cena del Señor llegó a ser, en la iglesia primitiva, llegó a ser primero una comida. Una comida. Llevaban comida a todos los hermanos de la iglesia, hermanas y hacían una comida. Se les llama esas comidas, se les conoce como los ágapes, las fiestas del amor. El ágape es el amor del Padre, del amor de Dios. Primero Corintios 13, cuando dice la Biblia, está hablando del amor. El amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, está hablando del amor de Dios, del amor ágape. Porque ese no es nuestro amor, sí. Ese amor no lo manifestamos nosotros, los humanos, sí. Porque dice ahí, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? No se irrita, no guarda rencor, caray. Ahí ya no entro yo, hermano. Yo sí. ¿Usted guarda rencor, hermano? ¿Por nadie? ¿Sí? Bueno, yo no le puedo confesar, pero yo sí. Entonces ahí no se aplica nuestro amor, ¿verdad? Porque ese amor dice, no guarda rencor, no se irrita. ¿Qué es eso de irritarse, hermanos? ¿Qué es eso de irritarse? Irritarse. ¿Sí? O sea, casa como allá los de Monterrey, ¿verdad? Que son de corta mecha, nomás tienen, no se encienden y arman guerra. Cada uno de Monterrey.
Empezando por mi abuelo, que era Contreras de apellido, y decía mi abuelo que casi no en la revolución. Si alguien se ponía en contra de ella, bueno, no digo que era peleonero, y él podía sacar su escopeta y ver a la casi por el tiempo de Pancho Villa. Primero hay que ejecutarlos y después investigamos, ¿verdad? No se grita, no guarda rencor, pero bueno, está hablando del amor de Dios, del amor ágape, ¿no? Esto no es comer de la cena. Cuando os reunís, no es comer la cena del Señor, porque al comer uno se adelanta a tomar su propia cena, otro tiene hambre y otro se embriaga. Qué terrible era eso. Dice el versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No los alabo. Habían convertido la cena del Señor en un acto vergonzoso algunos. Y los que no tenían para comer se quedaban con hambre, porque los demás se abalanzaron sobre la comida y no dejaron nada para lo necesitado. Y ese no era el propósito de las comidas. Y sobre todo, estaban teniendo en poco la cena del Señor. Habían puesto en poco. Y mira lo que dice al final, lo que sucedía con algunos. Versículo 27, ahí mismo en este capítulo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tomas el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice el versículo 30, hay algunos que enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí la palabra dormir, hermano, no es lo que nosotros pensamos. Ahí la palabra dormir es muerte. Significa muerte ahí. Es decir, personas que tomaron en poco y que tenían en poco la cena del Señor y participaron dignamente de la cena del Señor, algunos se enfermaron y otros murieron. Porque no se puede no se puede tomar, ¿verdad?, de manera superficial la cena del Señor. Es un acto sumamente importante para nuestro Dios. Por eso dice, pruébese cada uno así. Mira, realmente nadie somos dignos de participar de la cena del Señor. Nadie somos dignos. Pero la sangre del Señor Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado, que nos ha perdonado todos nuestros pecados, que nos ha purificado, que nos ha justificado delante de Dios, solo a través de Él podemos entonces participar de la cena del Señor por los méritos de Él, ¿no? Así que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Él, ¿no? Y por eso la ley dice que debemos probarnos, examinar nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay algo oculto en nuestro corazón? ¿Hay algo escondido en nuestro corazón? ¿Hay algunas cosas que están ahí y las estamos alimentando, cosas que Dios no aprueba, cosas que Dios no está de acuerdo? Desechémoslas de nuestras vidas. Hagámoslas, echémoslas fuera de nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: nosotros también, teniendo tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que, hermanos, vamos a pasar a este tiempo de esta hermosa ordenanza. Bueno, el hermano nos enseñó un poquito, pero nos enseñó que es una ordenanza que el Señor Jesús dio a la iglesia. Solo hay dos ordenanzas establecidas por la Biblia a la iglesia bíblica, una iglesia bíblica. Esas dos ordenanzas, uno es el bautismo, ¿verdad?, bíblico por inmersión, sumergidos en agua. Ese es el bautismo bíblico. Es más, el bautismo bíblico significa eso, sumergido, inmersión totalmente en agua, para que tenga el simbolismo correcto, ¿verdad? Muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. En el caso del bautismo bíblico y la ordenanza de la Santa Cena,
¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? Número uno, los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ya le hemos reconocido que Él es el único camino al cielo, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y que sobre Él hay salvación y vida eterna. Ya le hemos abierto la puerta de nuestro corazón para que sea nuestro Salvador, nuestro Señor, pero también nos hemos bautizado bíblicamente. ¿Quién puede participar? El que es salvo por la gracia de Cristo y que está bautizado bíblicamente. El que no es bautizado tiene que esperar. El bautismo no es para salvación, pero sí es una ordenanza y un paso de obediencia. Sería obedeciendo a nuestro Señor en lo que Él establece en su bendita palabra para nuestro bienestar. Así que en este momento, hermanos, vamos primero a hacer una oración, y con esta oración preparemos nuestro corazón para participar de la cena del Señor. Vamos a orar, por favor, con tu corazón. Vamos a orar. Bendito Señor, en este momento, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder, Señor, meditar en su palabra, y especialmente, Señor, te damos gracias porque un día la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado, y un día por su gracia fuimos rescatados del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Y gracias, Señor, porque un día el Señor Jesús ha prometido venir por nosotros. Y ahora en este momento, Señor, a través de esta ordenanza queremos recordar, Señor, conmemorar este acto que fue llevado por nuestro bendito Salvador, su cuerpo molido por nuestras transgresiones y su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado, Señor. Te rogamos que nos guíes, Señor, nos tome en sus manos, y la promesa es, Señor, que un día volveremos a participar de la cena del Señor, pero será en su presencia y de acuerdo a su palabra. Nuestro bendito Salvador, Él mismo administrará esta preciosa ordenanza, el príncipe de los pastores, dice la Biblia. Así que le rogamos, Señor, que limpie nuestros corazones. Ayúdenos a andar en una vida cristiana verdadera, y ayúdenos, Señor, a ser cada día mejores hijos obedientes. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, porque se lo pedimos todo una vez más, en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.